Bienvenidos, estos son los 5 errores que no debes cometer en tu podcast. Antes de empezar os voy a confesar que todos y cada uno de estos errores que os voy a comentar a continuación los he cometido yo personalmente en mi podcast. El primer error es no utilizar una checklist con todo lo que necesitas para grabar tu podcast. Tanto la preproducción como la producción como la postproducción está llena de elementos. Entonces te recomiendo que hagas una checklist para que de verdad no se te olvide nada, porque es una llegar al día de la grabación y dejarte una tarjeta de memoria, un cable de carga, un trípode o hasta los propios micros. Entonces, muy recomendable apuntarlo todo en una lista y conforme vayas haciéndolo, lo vas tachando. Yo personalmente utilizo a veces la aplicación de las notas del iPhone o aplicaciones como Notion o Google Keep. Estas aplicaciones son súper sencillas de usar y tienen un montón de funcionalidades. En segundo lugar, no contar con un sistema de backup. Es importantísimo tener varios sistemas tanto de grabación de audio como de imagen, si es un podcast visual. Os recomiendo que tengáis siempre, en la medida de lo posible, un par de cámaras, un par de micros. Yo en este caso estoy utilizando el micrófono principal que sale de aquí y luego aquí, no sé si se verá en pantalla, tenemos otro micro de petaca que me está grabando en caso de que este micrófono fallase. Si queréis buscar alguna solución alternativa, económica y bien de precio, siempre vuestro teléfono móvil es algo que tenéis a mano, tiene una grabadora que graba bastante decente y os puede salvar de más de un apuro. También os diré que contar con un backup de cada elemento de grabación puede ser algo caro, pero si yo me tuviese que quedar con un elemento al que 100% le pondría un backup sería el audio. En un podcast, lo más importante, además del contenido, es el audio. En tercer lugar, es un error súper típico no realizar una prueba de imagen y de sonido antes de empezar a grabar. Si no os podéis permitir el lujo de tener a una persona o varias monitoreando el podcast en tiempo real, os recomiendo que justo antes de empezar hagáis una pequeña prueba tanto de audio como de imagen para chequear que todo se está grabando. En esta prueba vais a perder apenas 5 o 10 minutos y os va a ahorrar muchísimos disgustos en caso de que le deis a grabar, penséis que todo está funcionando como toca y lleguéis a casa y os veáis un podcast sin audio o un podcast sin imagen. En cuarto lugar, no utilizar proxies durante la edición de los podcasts. A no ser que tengas un ordenador súper potente, es normal que mientras estés editando, tu ordenador vaya lento, se cale, se laguee. Entonces, es muy importante que en el programa de edición que uses actives la opción de crear proxies. El proxy, al fin y al cabo, es una réplica de tu archivo original comprimido, de tal forma que mientras estés editando, el archivo pesará mucho menos y será mucho más liviano para tu ordenador y te va a facilitar mucho la vida mientras estés editando. Y por último, pero no menos importante, no reutilizar el contenido del podcast en formato vertical. Hoy en día sabéis que está súper de moda el contenido vertical que vemos en TikTok, en Reels, en los Shorts, que al final son vídeos grabados en formato vertical que no duran más de un minuto y que están cargados de estímulos, ya sea de recursos, de sonidos, de información, de subtítulos. Al final nosotros grabando podcast de horas y horas va a ser muy fácil reutilizar una gran cantidad de vídeos cortos en vertical que subiéndolos a TikTok, a Instagram, a YouTube, nos van a generar visitas y tráfico para luego llevarlas a ese podcast principal. Por lo tanto, no perdáis esa oportunidad porque de esos vídeos cortos seguro que hay mucha gente que acaba viendo vuestros podcasts largos y vais a poder llegar a más gente y por lo tanto que vuestro canal vaya creciendo poco a poco. Estos son un poco los 5 errores que yo he considerado comentarte en este vídeo. Hay muchísimos más. Estos son 5 errores que a mí en primera persona me han pasado, así que si tú también creas contenido, déjame en comentarios cuál ha sido la mayor que te haya pasado, el mayor error, que nunca está de más, que compartamos desgracias, que eso siempre viene para desahogarse. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si os interesa el contenido de podcast, incluso los propios podcasts, suscribiros a este canal porque va de eso. Y de hecho, os recomiendo que veáis un podcast que subimos hace poco con Borja Silgado, hablando un poco de su trayectoria en el mundo del tatú y cómo ha logrado un posicionamiento tan fuerte en el sector y cómo ha podido convertirse en el gran tatuador de referencia que es hoy en día. Un fuerte abrazo, gente. Nos vemos en la próxima. Adiós.